Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Bien? Acá estoy en cuarentena, encerrado en mi casa, con este hermoso pizarrón prefabricado de 4 placas de Easy, a punto de dar lo que sería una especie de clase de células, un tema que en general toda alumna y alumno trae del secundario y lo odia. Con todo su cerebro completo, todo su cerebro y su cuerpo odia células. Y para dar la materia que damos nosotros, que es histología, o cualquier otra materia que necesita la célula, hasta la fisiología, la necesita, es como el ladrillito con el que vas a entender y armar todo, por lo tanto, la tenés que entender. Y la tenés que querer, porque si hay algo espectacular en la célula, es la mínima unidad viva dentro de mi cuerpo, ¿no? Que ya vamos a ver que tengo millones y millones, que es maravillosa viva, ¿no? Pero hasta muerta cumple una función. Piensen que todas las células que cubren este epitelio que cubre mi piel están muertas, las de arriba de todo, y eso me permite estar acá con ustedes ahora. Nos permitió salir del agua en la evolución, ¿no? Si no, tendría que ser toda mi piel así, como el interior de mi boca. El interior de mi boca tiene células vivas, y para estar vivas necesita estar hidratadas, húmedas. Sin embargo, gracias a esta muerte celular programada que han tenido en la evolución, todas estas capas de células están muertas. Y nos permite esto, estar acá y no estar, ¿sí?, todo el tiempo chorreando moco, y húmedos con rociadores o nadando como Aquaman. Entonces yo siempre digo, la célula es espectacular viva y es espectacular muerta. Y a lo largo de esta clase, que la voy a dividir en varias para que no sea muy complejo, pero ya que estamos en cuarentena soportando esta realidad de los virus, del virus este maldito que nos está atacando, y que es tan importante cuidarse y aprovechar este tiempo para aprender, para entender, para grabar clases. Y la idea de esta clase de célula no es una clase de célula para biología molecular, porque yo soy biólogo, soy doctor en biología, pero no soy molecular. Y la clase no tiene ese objetivo. La clase de célula es para que entiendas la célula, cómo funciona, sus organelas, ¿sí? Pero es importantísima esta clase para entender lo que viene después a lo largo de la materia. Todo lo que viene después en la materia lo vas a entender. Y después voy a grabarte una clase donde vamos a jugar, porque comprender lo que tiene adentro una célula es como un juego. Porque según lo que tiene adentro y cómo está desarrollado eso que tiene adentro, te permite entender qué hace. Yo que hice muchos años microscopía electrónica, cuando miraba una imagen de célula al electrónico, podía imaginar cuál era su función. Y era fantástico. Yo hacía investigación en una glándula que está en el ojo, entre otras cosas, y era fantástico porque podías descubrir qué hacía, chusmeándole el interior, viendo qué tenía, y eso era como un juego. Y vamos a jugarlo juntos. Pero para jugar este juego y después entender todo el resto de la materia, todo el resto de la materia se basa en que entiendas célula. Si entendés célula, te juro. Entonces, con un cuaderno, como digo siempre, vamos a dibujar mucho y vamos a ir despacito. Y eso es lo bueno. Te pones pausa cada vez que te mareas, cada vez que estás cansado, y después seguís. No hace falta verlo todo. Bueno, ya pasaron 3 minutos 36 segundos, así que arrancamos con célula. Como siempre, me voy a tratar de correr para que no me dé el cañón en la cara, que queda medio feo, Y como siempre te voy a poner las imágenes, cuando edite el video, voy a poner las imágenes para que las veas más lindas. Hay mucha luz, el día está hermoso, por suerte hace calor en Buenos Aires, y eso hace que el virus sea menos agresivo, porque el virus no le gusta el calor. Así que cuanto más calor haga en Buenos Aires, mejor. Bueno, vamos a arrancar célula. La primera cosa, la palabra célula, vieron, viene de celda, porque ahora van a ver que viene del inglés cell, porque uno de los primeros en observarla fue un inglés, que ahora se los quiero presentar, porque estas partes son graciosas, y es la unidad viva mínima de mi cuerpo. Van a ver, y si no lo vieron ya, sí, yo ya se los di en una clase a mis alumnos de medicina, y quizás también lo vieron mis alumnos de kinesio, pero la idea es que no somos célula y células solos. Cuando yo pregunto qué somos, muchos dicen células, miles de células. No, no somos miles de células, no somos miles de células, porque en realidad desde los 7 días después de la fecundación ya las células secretan una matriz, se llama matriz extracelular. Y esa matriz extracelular es fundamental en muchos tejidos. Hay tejidos que tienen incluso más matriz que células, como el conectivo que está abajo de este epitelio que cubre mi piel.
Entonces, cuando uno te pregunta, ¿qué somos? Célula y matriz. Pero obviamente la única unidad viva de mi cuerpo son las células. Y esas células son los que hacen la matriz. Pero en realidad somos célula y matriz extracelular. Y la célula es la mínima unidad funcional y viva de mi cuerpo. Gracias a la vida de todas esas células y su organización y coordinación hace que acá esté envejeciendo, pues ya empiezan a fallar, ya me estoy quedando pelado, tengo problemitas cuando orino, qué sé yo, tengo 55. Entonces, bueno, mis células ya empiezan a fallar un poco, pero más allá de todo estoy bien, estoy feliz y acá estoy, con mucha energía, que eso es lo más importante. Entonces, es la mínima unidad morfológica y funcional. ¿Sí? Tienen muchos diferentes tamaños, ya lo van a ver en otra unidad. Pero la idea que les quería presentar es este con cara de raro, es Robert Hooke. Fue el primero en 1670 en usando este microscopio. Miren qué porquería, miren qué vejestud de microscopio, chiquitito. Logró ver por primera vez algo parecido a una célula. Yo siempre digo perdón por Hooke y las familiares, ¿no? Que Hooke debe haber sido medio borrachín. No, le gustaba mucho el alcohol, no seamos malos con Hooke. ¿Por qué? Porque lo primero que se le ocurrió mirar al microscopio es un corcho, ¿sí? Cortes de corcho. No hagamos maldades, porque pobre Hooke. Pero a mí me gusta reírme de la ciencia porque eso hace que la aprenda. Entonces, esto que estamos viendo allá es un corte de corcho finito. Del corcho de la botella, el que tapa las botellas, ¿no? Y fíjense, los corchos salen de la madera de un árbol, ¿no? Del tronco de un árbol se hacen los corchos, formados por células vegetales. Las células vegetales, además de tener todo lo que tienen las células eucariotas, que ya vamos a ver ahora, que es la membrana plasmática, sintetizan una pared celular, que es lo que le da la dureza al tronco, la dureza a la planta, que tengan esos miles de metros. Entonces, cuando el tronco se muere, vieron que la madera queda dura, porque quedan solo las paredes celulares, que son estos que están viendo ahí. Cada uno de estos cuadraditos o rectangulitos, y a veces hexágonos, son células vegetales que ya no están más y que quedaron en las paredes. Lo que estás viendo es la pared celular. Pero él sí vio celdas, estas unidades, que las llamó celdas. Y de ahí viene la palabra célula. Viene de Hooke, gracias Hooke, ¿sí? Y les muestro acá con este otro que tiene una cara más de picarón, ¿sí? Que me gusta mucho el nombre Evangelista Purkinje. Este muchacho, alrededor de 1800 y pico, 1830 y pico, 37, es el primero en dibujar una célula en una revista científica. Y este es el dibujo. Esta es la primera célula dibujada con un microscopio un poquito mejor, tampoco los que tenemos ahora, pero ya empezó a ver los límites de la célula, lo que vamos a ver, donde va a estar la membrana. Ya él vio el citoplasma y vio el núcleo y vio el nucleolo. O sea, ya vio las tres regiones fundamentales, el límite o membrana, el citoplasma y el núcleo. Hay un puntito oscuro adentro del núcleo ahí que se ve muy bien, que es el nucleolo, que ya vamos a ver qué cuernos es. Entonces, esta es la primera célula dibujada y se la quería presentar porque me parece lindo y es historia, ¿sí? Vamos entonces a arrancar ahora. Voy a prender la luz de rehabilitación, así hay mucha luz. Cuanto más luz, mejor me ven. Vamos a arrancar ahora. Yo tengo un drama porque estoy grabando con el celular. Y antes grababa con la cámara mejor. Ahora estoy grabando con la cámara que uso para hacer selfies. Entonces me estoy viendo también. Y eso sirve para ver cómo se ve. Me gusta mucho. Pero mi cerebro tiende a mirar lo que filmo en vez de mirarlos a ustedes. Entonces cada tanto me van a ver que... Y no puedo hacer así, mirar a cada lado. Así que es un dramón. Voy a tratar de no verme y verme ahí, que es lo más importante. Bueno, y ahora sí, fíjense, hay muchos tipos celulares distintos y según los tipos celulares van a ver que armamos en parte los tejidos. Hay neuronas, que es un tipo, hay células musculares, hay células sanguíneas, hay células del tejido conectivo, hay células que forman epitelio, con prolongaciones muy largas, rectangulares. El huevo frito clásico también existe, ¿vieron la célula tipo huevo frito que te hicieron dibujar en el colegio? Este tipo de célula existe también. Hay un ejemplo, ya van a conocer, que es el plasmocito, que tiene forma de huevo frito. Bueno, hay muchas formas y tipos celulares. Todas vienen de un pasado común. Pensá que la primera vez fuimos una única célula, luego de la fecundación, que empieza a hacer mitosis y va generando ese embrión de miles de células, empiezan a necesitar matriz, y esas células van expresando diferentes genes según el ambiente donde viven, de ese embrión, de ese feto después, y eso hará que
al expresar diferentes genes según el ambiente, sean diferentes. Pero el interior de esas células, todas tienen el mismo genoma, todas tienen la misma información. Esto es muy importante para ir sabiendo después. Entonces, somos millones y millones de células y matriz, y prepárense porque hay un cambio de paradigma actual, porque mi cuerpo no está solo formado por células eucariotas, células con núcleo y organelas. Mi célula tiene casi de 2 a 3 kilos de células procariotas, viviendo en mi interior y en mi exterior. Estoy lleno de bacterias, y esas bacterias son sagradas para mi vida. Sin ellas no podría vivir. Y ya esas bacterias vienen, ¿sí?, de mi pasaje por la vagina de mamá. Por eso es tan importante el parto natural, para tener esas bacterias que vienen de la vagina, que van a estar en el interior de mi tubo digestivo, van a ser la flora, y también van a cubrir mi piel, y van a cubrir mis ojos, y hay bacterias por todos lados. Así que, primer cambio de paradigma, no somos solo células eucariotas, somos células eucariotas y procariotas. Sin ellas no podríamos hacer digestión, sin ellas no tendríamos defensa, sin ellas no formaríamos un montón de moléculas que hoy se sabe que son fundamentales para la vida, para el funcionamiento de mi cerebro y de mi cuerpo. Así que basta de pensar que somos solo células, pero eso es cierto. Al microscopio, en histología, las bacterias casi no se ven. Hay que poner mucho aumento y hacer coloraciones muy específicas. Por lo tanto, la microscopía, la histología, se basa fundamentalmente en las células eucariotas y cómo se organizan. Pero abramos la cabeza, ¿eh? No somos solo células eucariotas, es un error muy grave, ¿eh? Ahora después se los voy a volver a mencionar. Miren qué impresionante, 100.000 millones de células en mi piel, ¿sí? Y acá me puse a averiguar bien cuántas había en el cerebro. Fíjense, 120 millones de millones. O sea, 120.000 millones de neuronas, no millones de millones, lo que a veces se llama un billón, pero según quién. Así que yo lo pasé, es un 12 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros. 120.000 millones de neuronas, de células neuronales tengo en mi sistema nervioso central, no solo en el cerebro, ¿no?, en todo lo que es la médula. Y también hay una misma cantidad de células gliales, que son otras. O sea, miren la cantidad de células que tengo en el sistema nervioso central. Y ni les digo que hay algo que ya van a ver, por ejemplo, la retina, donde capta la luz ahora, tiene 127 millones de células. Y una de las cosas más locas es que si, por ejemplo, ahora me pincho un dedo y saco una gotita de sangre, una gotita roja de sangre, en esa gotita hay casi alrededor, según si sos varón o mujer, casi 5 millones de glóbulos rojos. Las mujeres tienen un poquito menos. Esto lo determina la hormona masculina testosterona, ¿no? Pero alrededor de 5 millones de glóbulos rojos en una gotita de sangre. Imagínate que yo tengo un montón de litros de sangre, varios litros, no un montón tampoco. Entonces imagínate si una gotita tiene 5 millones, ¿cuánto habrá en toda mi sangre? ¿Se entiende? Que loco. De glóbulos rojos hay alrededor de 5 millones y de glóbulos blancos, que son para la defensa, hay alrededor de 7.000 en una gotita. Por eso la sangre es roja, por el color que tienen estos glóbulos rojos, ¿no? Entonces imagínate que en toda mi sangre hay, mirá, un 30 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ceros. O sea, 30 millones de glóbulos rojos hay en toda mi sangre. Por algo yo decía millones de millones. Viste que yo estudio antes. Entonces, acá me había equivocado en neuronas. En neuronas hay 120.000 millones y de glóbulos rojos hay 30 millones de millones. Entonces, bueno, para que te des una idea, qué locura. Hay que mantener eso, Hay que mantenerlo vivo, hay que cuidarlo de los tóxicos, del estrés, la pucha. Que no hagan cualquier cosa, que se organicen, que cada uno no empiece a hacer lo que se le canta. Porque imagínate todas esas células trabajando a unísono para estar acá, para que vos estés ahí. Increíble. Cuando esto se altere, produce muchas patologías, ¿no?, que son fundamentales en todas las carreras derivadas de la ciencia de la salud. Bueno, y acá estamos. Pero antes de seguir, recordarles que no solo somos células eucariotas. Parece una pavada, pero la ciencia ha avanzado tanto, pero tanto, que hoy las bacterias tienen un rol fundamental. Ya lo deben haber escuchado, pues sale en los diarios. Entonces, decir que somos solo células eucariotas, para mí es un error garrafal. Es quedarte en el pasado. Hoy incluso se cree que las bacterias son fundamentales y funcionan hasta como un segundo cerebro.
que es interesantísimo como teoría, ¿no? Pero la idea es de que estas bacterias que viven con nosotros, que las necesitamos para defensa, para la digestión. El 40% de la digestión de los alimentos las hacen las bacterias, que a veces eso no te lo dan en el colegio. Parece que solo las enzimas que produce mi páncreas, o las paredes de mi intestino delgado, o mi estómago son las fundamentales para la digestión. No, no, casi el 40% de lo que destruimos en la digestión lo hacen las bacterias. Y las personas que están estresadas, las personas que comen mal, tienen una flora muy mala y por eso están débiles, se enferman, por eso defecan mal, tienen diarreas o no van al baño nunca. Todo eso, esa flora del tubo digestivo te dio una, pero después tenés la flora de la piel, tenés la flora de la vagina. Yo me agarro, pero no tengo, pero estamos, la vagina y su flora, que es fundamental para mantener la acidez de la vagina y cuidar que no sea colonizada por otras especies. Bueno, las mujeres saben claramente que por el estrés o por el uso de lubricantes en la sexualidad o por el cigarrillo mismo se altera la flora vaginal y se producen vaginitis. Pues te puedo dar un montón más de ejemplos de alteraciones de la flora y enfermedades. Por eso estamos como en una unión entre células procariotas y eucariotas, en un equilibrio, como si fuéramos un envase de bacterias y ellas quieren que estemos bien y el cuerpo quiere que ellas estén bien. Ese es el futuro, por eso se está empezando a hablar de alimentos, que ya capaz que escucharon probióticos, prebióticos, los yogures, tomar bacterias. Bueno, eso si quieren busquen, porque es hermoso, es un temón que viene, pero sí, como alumnos de ciencias de la salud, saber que nuestro cuerpo está formado por células eucariotas y procariotas, que vamos a ir viéndolo en las unidades. Cuando el tema, no se puede dar tubo digestivo sin dar flora bacteriana, no se puede dar piel sin dar flora bacteriana, no se puede dar genital masculino ni femenino sin dar flora. Como ejemplo te doy, si te lo están dando, está atrasado ese profesor. Bueno, y ahora sí, para terminar, miren qué loco los números, miren qué impresión. Tenemos alrededor de 2 o 3 kilos de bacterias. O sea, de mi peso, yo tengo casi 90 kilos. Y con esta cuarentena va a ser peor. Tengo casi 90 y pico de kilos. Bueno, de todos mis kilos, casi 2 a 3 kilos son de bacterias. Impresionante, impresionante. ¿Sí? Además, fíjense que algunos dicen que si sacaron los glóbulos rojos, solo el 10% de mis células son eucariotas. El resto son bacterianas. Ahora, si agregamos los glóbulos rojos, que vieron la cantidad que había en una gotita y en toda la sangre, ¿sí? El 50% de células es procariota y el otro 50% es eucariota. Loco, es impresionante. Son más chiquititas, sí, pero son mucha cantidad. No necesariamente viven en las luces, viven adentro, entre mis células, viven en la matriz. Se han descubierto bacterias dentro del sistema nervioso, te lo juro, viviendo ahí con las neuronas. Es un delirio. Pero es lo que viene. Y fíjense que hay millones y millones de especies de bacterias diferentes y además cada una tiene su propio genoma. O sea, en el fondo, en mi cuerpo, llevo más genes de bacterias que de mis células, de mi papá y mi mamá. Así que es un temón hermoso que viene y cada vez con mayor fuerza. Así que, ahora sí, volvamos a las células eucariotas porque son la base de esta materia. Así que, por más que a mí me encanta también la bacteria, a la célula eucariota. Bueno, ya les dije que hay muchos tipos, de distintas formas, pero todos en su interior, en su ADN, tienen el mismo genoma. Menos esto, los espermatozoides, que en mis testículos hay como una mezcla de genes. Se hace meiosis y cada uno de los espermatozoides son diferentes. En cada eyaculación, que libero alrededor de 300 millones de espermatozoides, bueno, a mi edad no sé si tanto, y además con los contaminantes cada vez menos, seguramente libere menos, pero nunca hay un espermatozoide igual que otro, como tampoco hay un ovocito igual a otro. Pero sí, además tienen una muy poca cantidad de ADN, vieron que son N, son haploides, pues ya lo habrán visto. Pero el resto de mis células, casi todas tienen el mismo material genético. En su mayoría, porque más allá de todo, en cada mitosis, ¿sí? Que es la división celular, donde de una célula madre formo dos células hijas, que se dice iguales y es otra gran mentira, porque en cada mitosis puede haber alteración del genoma. Por eso los gemelos no son iguales. Los gemelos que se supone que tienen el mismo material genético no son exactamente iguales, para nada. Entonces, esto, y sobre todo en los lugares donde hay mucha mitosis, como el cerebro. El cerebro es uno de los lugares que tiene más células, por lo tanto, desde el origen
hizo más mitosis y por lo tanto en cada mitosis puede variar la célula, puede cambiar levemente y eso hace entonces que haya variabilidad genética incluso entre gemelos. ¿Estamos? Pero en su mayoría, la mayor parte de su código genético, de su genética en los núcleos es igual. Ahora, según qué genes se expresen, según el ambiente donde están formándose embriológicamente, serán células que forman capilares, serán células neuronales, serán células que cubren el tubo digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, largamos desde lo más simple. A mí me gusta ir de lo simple a lo complejo. Ya pasaron 20 minutos. Qué bárbaro, me quiero morir. Bueno, vamos. Entonces, la célula tiene tres grandes regiones. La de afuera, que podríamos llamar membrana plasmática, que es esta raya que puse ahí, esto azul, la membrana plasmática, todo el citoplasma y en el interior el núcleo. Esas serían las tres regiones, núcleo, citoplasma y membrana plasmática. ¿Por qué? Porque esto es importante porque en los preparados uno puede tratar de imaginarse dónde están estas regiones, aunque, como vieron en microscopía, la primera clase, la membrana plasmática a nivel de microscopía óptica no se ve, porque es muy finita. El microscopio óptico no llega a poder permitirte ver la membrana. Entonces, pero uno puede imaginar que la membrana plasmática estaría acá. Si esto es una célula, y acá se ve el núcleo, y en el medio, bueno, en este caso hay nucleolo, como vamos a ver. Entonces, ya puedo imaginarme la región del citoplasma, del núcleo, y el borde del citoplasma, ahí debe estar la membrana plasmática. ¿Estamos? ¿Queda claro? Estas son las tres regiones celulares. Ahí las tienen. Ah, qué lindo borra mi... Ahí está. Mi borrador. Bueno, o sea, no conviene usar el rojo, ¿eh? Entonces, las tres regiones, ¿quedó claro? Muy bien, vamos a empezar por la primera región, por el núcleo. Cuando te digo núcleo, hace falta estudiar el núcleo. ¿Por qué está en el medio? Porque, ay, tiendo a mirar lo que estoy filmando en vez de mirarte a vos. Perdón. Oh, perdón, ahí vamos. El núcleo, fíjate que está en general en el medio. En general, porque si la célula hace cosas, a veces el núcleo se desplaza hacia uno de los lados. Pero en líneas generales, el núcleo trata de estar en el medio. ¿Por qué? Porque es como el centro de mando, es como el cerebro. Acá está el material genético. O sea, ¿qué es el núcleo? La región donde almacenás el material genético que tenés que cuidar. Por eso van a ver que como hay que cuidarlo, ¿sí? Primero está en el medio de tal forma de que sus órdenes lleguen parejas a todos lados de la célula. ¿Está bien? Después vamos a ver que hay excepciones. Siempre la biología tiene excepciones, por suerte, si no sería un aburrimiento. Entonces, en el núcleo está el material genético, que ya vamos a ver que se llama cromatina y a veces cromosomas, según el estado de la célula. Entonces, el núcleo es el gran centro genético. Acá está el código genético, acá están los genes que vienen de mi papá y de mi mamá. Están acá adentro, cuidadísimos. Como tienen que estar tan cuidados, es una estructura, es una región que tiene doble membrana. No tiene una, tiene dos. Cosa de que esté más protegido todavía. Porque si yo altero un gen, destruyo todo. Puedo producir una mutación. La luz UV a veces, cuando tomamos sol sin protección, puede alterar este gen y producir una mutación y dar un melanoma, por ejemplo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, el núcleo está muy cuidado, bien cuidadito en el medio, con una doble membrana y obviamente tiene agujeritos o poros para comunicarse, para recibir las necesidades de la célula y para generar mensajeros que lleven la información para hacer cosas en la célula. Y además produce también otras organelas que vamos a ver que se llaman ribosomas. Entonces, el núcleo, ¿qué te tengo que decir? Ya lo tenés que saber, ¿sí? ¿Sí? Es el lugar donde guardamos el material genético. Tiene poros, puede ser pequeñito o grande. Y decís, ¿cómo puede ser que sea pequeñito? ¿Por qué? Porque, ¿qué hay acá adentro? El material genético. Very good. Y entonces, ¿y qué es el material genético? Los genes que determinan las necesidades de las células. Entonces, si todas las células, acordate que te lo dije recién y te lo vuelvo a repetir, si casi todas las células de mi cuerpo tienen el mismo material genético, ¿por qué hay diferentes formas? ¿Por qué? Porque, ¿sí? En cada lugar la célula expresará los genes que necesita. No necesariamente todos. Expresa los genes que necesita. Entonces, cuando la célula es muy activa y expresa muchos genes,
para poder leer esos genes, el núcleo es más grande, es más activo. Cuando la célula está en reposo o expresa pocos genes, el núcleo es más pequeño. Entonces puede haber células que tienen núcleos de 3 micrones y células que tienen núcleos mucho más grandes, hasta de 10 micrones. Como las neuronas, los hepatocitos, que se la pasan trabajando todo el tiempo, hasta cuando dormimos. ¿Estamos? Entonces hay neuronas y hay células, que tienen los núcleos muy activos. Y eso dependerá del tamaño. O sea, cuando ves una célula al microscopio que tiene núcleo grande, prepárate. Van a ver las células tumorales. Ojalá les pudiera mostrar una. Tienen unos núcleos enormes. Enormes. ¿Sí? Y muy funcionales, claro. Son muy agresivas, muy activas, no paran. Entonces, ¿es una organela? Porque vamos a ver qué cuerno es esto de organela. ¿Qué significa la palabra organela? Organito. Organito chiquito. Es como que todo mi cuerpo sería perdón que estoy apretando mal. Todo mi cuerpo tiene órganos para funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la célula tiene órganos. Y como son órganos chiquititos, le pusieron organitos. Y organito significa organelas. O sea, dentro de las células vamos a ver, en el citoplasma hay organelas. Y ahora vamos a ver. Son organitos para que la célula funcione. Entonces, en general, a mí no me gusta considerar que el núcleo es una organela. Para mí el núcleo es una región celular. Pero en los libros van a encontrar que el núcleo es una organela y bueno, está bien, listo, no está mal. Son clasificaciones humanas y como toda clasificación humana, son criticables. Entonces, quedó el tamaño, quedó la función. Miren qué hermosa esa neurona. ¿Vieron que les dije? Yo voy a tomar un poquito de líquido. Ahí están viendo una hermosa célula de vuelta, neurona, teñida con hematoxilina y eosina. Y fíjense qué interesante, acá estás viendo los límites, no sé si lo llegan a ver, esperen que voy a usar el negro, que creo que se va a ver mejor. Los límites, ¿ven? Donde estaría la membrana plasmática, se ve el núcleo, miren qué hermoso. Y esta estructura que ya van a ver que es el nucleolo. Ya van a ver para qué es. Entonces acá tengo las 3 regiones, núcleo, citoplasma y donde estaría la membrana. Miren qué enorme es ese núcleo. Aunque no lo puedan creer, acá a los costaditos hay otro tipo de célula que en el tejido nervioso se llama célula glial. No me importa ahora, pero eso para que me gusta enseñarte con ejemplos. Entonces, esto es una célula que se llama neurona y esto es una célula que se llama célula glial. Este es el núcleo de la célula glial. Y el citoplasma es tan pequeñito que ni lo ves. Bueno, mirá, una célula glial casi te entra adentro de una neurona completa. De un núcleo de una neurona, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Miren el tamaño del núcleo de una neurona, que ya debe tener casi 10 micrones, al lado de este núcleo, que debe tener 3 o 4 micrones. ¿Por qué? Si los dos tienen el mismo código material genético, esta célula está más activa que esta. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Incluso ya vas a ver que este núcleo es muy claro, y este núcleo es medio oscurito. Bueno, ya vas a entender por qué. Entonces quedó núcleo muy bien. Fíjate si hago una microscopía electrónica ahora. Ahora sí, ya incluso en la microscopía electrónica se ve la rayita de la membrana plasmática. Ustedes no la ven desde ahí porque necesitan más aumento, pero yo veo una rayita. Quizás en la imagen que después se vea mejor cuando edite el PowerPoint, cuando edite el video, lo van a ver. Acá se ve el citoplasma lleno de organelas y cositas, ¿ven? Puntitos. Ya vamos a ver. Miren el núcleo, qué impresión con su membrana. Doble membrana nuclear. Esta región de acá en el medio es el nucleolo. Miren ese tamaño de ese núcleo al electrónico. Acá se ven otras estructuras. Esto es un vaso sanguíneo. Por ahí pasa la sangre. Si hubiera un glóbulo rojo lo verías así. Por acá viene la sangre que alimenta y nutre a estas neuronas. A esta neurona, ¿sí? Entonces, ahora, esperen que se me cayó la miércoles. Miren qué impresión, es lo que les acabo de decir. Vuelvo a mostrarte la neurona, menor aumento, y te amplío el núcleo. Parecido, no es necesariamente el mismo. Acá se ve la membrana del núcleo, que ya vas a ver que es doble. Todo el interior del núcleo, el nucleolo, y todos estos puntitos es el ADN agarrado a proteínas que ya van a ver que se llama cromatina. Pero ahí se los cuento. Pero ¿por qué tengo esa imagen ahí? Porque acá al lado tenés otra célula completa. Esto acordate que es el núcleo
de esta neurona. Bueno, estas dos imágenes están sacadas al mismo momento. Este es el núcleo ampliado de una neurona y esta es otra foto que se puso arriba. Esta imagen creo que es del Ross, me encanta. ¿Por qué? Porque esto es otra célula. No se sacó, no está en el mismo tejido ahora, sino que es una foto puesta arriba. Esto es otra célula que tiene su membrana, su núcleo y su citoplasma. Esto es un linfocito, es una célula de las defensas que ahora está inactivo. Está dando vueltas por tu sangre y por tu conectivo y si hay algún lío se activa y se transforma en un celulón que preparate cuando lo veamos porque es impresionante. Entonces ahí fíjate está inactivo. Poco citoplasma. La cromatina, el código genético, todo el código genético, dale. Toda la parte de la genética está oscurita, apretadita, como con frío. Por ahora como que está usándose poco, solo para mantenerla viva. En cambio esta neurona, mira lo que es. El núcleo, la célula completa te entra dentro del núcleo y el núcleo queda aún más grande. Impresionante. Esto para que veas las diferencias de color que pueden tener los núcleos, de actividad, de tamaño. ¿Quedó? Ahí vamos bien. O sea, los núcleos pueden ser pequeñitos, de 3 micrones, enormes, de 10, como esta neurona, como el núcleo de esta neurona. Pueden estar poco activos o muy activos, ¿sí? Según si están expresando muchos genes o no. Muy bien. Tenían poros nucleares. A través de esos poros nucleares, esta es una imagen de los poros, ahí se las muestro con una microscopía especial. Es una microscopía electrónica de transmisión que parece que tuviera dimensión. Pero, ¿ven estos redondelitos? Cada uno de estos, este sería el núcleo, ¿no? Y cada uno de estos redondelitos es como la entrada a un poro nuclear. Si ustedes miraran este núcleo tridimensional que tengo acá, ven que tiene como hecho a propósito los poros. Ahí adentro estaría el nucleolo, ¿ven? Lo azul. Y lo rojo sería la cromatina, que ya vamos a ver. Y cada uno de estos poros, que acá lo ven en una microscopía electrónica, solo se hizo la microscopía electrónica con mucho aumento. Es como, mirá, ahí estamos viendo esto, un pedacito de la doble membrana del núcleo, solo, al electrónico de transmisión. Entonces estás viendo una membrana plasmática y la otra, el poro, otra membrana, el poro. ¿Se entiende la doble membrana? Esta es una membrana y esta es la otra. Y este es el espacio que queda entre la una y la otra. Y este es el poro nuclear, por donde entran y salen la información hacia el citoplasma, del citoplasma al núcleo para pedirle que exprese cosas según las necesidades de la célula. Y por acá van a salir, por ejemplo, lo que habrás visto alguna vez, los ARN mensajeros, los ARN ribosomales, para hacer ribosomas. O sea, hay cosas que salen del núcleo hacia afuera, por los poros, y cosas que entran del citoplasma al núcleo para controlarlo, para decirle, bueno, ya está, ya no necesita más. O a veces los virus, como este desgraciado que estamos viendo ahora, aprovechan y meten lo que necesitan al núcleo para expresar sus propios genes. ¿Estamos? Entonces, esto es la idea de los poros nucleares. Son agujeros muy complejos, tienen un montón de moléculas y proteínas, son una obra de arte de la biología molecular, muy complejos, pero solo saber que tienen poros nucleares. Y ahora sí, recuerden la idea que yo termino núcleo y termino este primer video. Recuerden la idea entonces de que el núcleo tiene doble membrana. ¿Y por qué? Porque en realidad es una extensión de la del retículo rugoso. Esto que ya vamos a ver dentro de un segundito, esto es el retículo rugoso que tiene ribosomas a los costados. Bueno, el retículo viene y hace así. Otro retículo viene y hace así. Otro viene y hace así. ¿Ven? Una membrana en la otra, el poro nuclear. Entonces, la doble membrana del núcleo tiene una continuidad con otra organela que vamos a ver ahora, del citoplasma, que es el retículo rugoso. Y ahí lo ves muy bien en el esquema. Ya vamos a seguir viendo. Ahora te voy a mostrar una microscopía electrónica. Mirá qué hermoso que se ve. A ver, despacito, despacito, porque es una microscopía electrónica de una región de una célula. Todo esto es el núcleo. Acá está viendo un poro nuclear. Miren qué bueno que está. La doble membrana.
acá dentro todos estos puntitos es el ADN asociado a proteínas que recibe el nombre de cromatina. Un tipo de cromatina especial que ya vamos a ver. O sea, acá dentro están los genes asociados a proteínas formando la cromatina. Que ahora te la voy a escribir abajo también, pero ahora te la voy a definir. Cromita puse, cualquiera. Puso cualquiera. Cromatina. ¿Qué es la cromatina? El ADN asociado a proteínas. Hay proteínas que lo envuelven, que lo empaquetan para protegerlo, para regular lo que se llama histonas. Lo debes haber visto quizás en una materia, pero las proteínas esas, más el ADN, que es una biomolécula que se llama ácido nucleico, forman la cromatina. Y la cromatina está en el interior del núcleo. Y ahora sí volvamos a la imagen. Y ahora lo que se ve espectacular acá, esta es la membrana plasmática de la célula. Justo acá está entrando una vesícula o saliendo, mirá qué lindo. Que ya vamos a ver, quizás no me entiendan ahora. Pero lo que sí se ve acá espectacular es esto, miren. Sigan conmigo, mirá. Mirá qué bueno que está. Mirá, de acá este es el núcleo. Este es el citoplasma. Acá ya hay organelas que vamos a ir viendo. Y este es el retículo rugoso. No sé si llegas a ver los ribosomas. Que ya vamos a ver qué cuernos es, ¿no? Entonces, este es el retículo rugoso, cuyas membranas forman la membrana del núcleo. Es más, en la membrana externa del núcleo también hay ribosomas, que a veces se ven espectaculares. Entonces, acá estás viendo el poro nuclear, se están viendo otras organelas que ya vamos a conocer. Esto es un aparato de Golgi, acá hay una mitocondria, media loca ahí. Bueno, acá hay otra mitocondria, despacito ya vas a entender, tranquila, tranquilo. Bueno, ya terminamos este video, casi le falta muy poquito porque vamos a terminar con núcleo, pero vamos a terminar entendiendo esto que yo les contaba que es la cromatina. Ya les dije, es una sustancia que se encuentra en el núcleo, obviamente, ¿sí? Formando el material cromosómico durante la interfase. ¿Qué significa eso? Están compuestos por ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico, y proteínas. Estas serían las proteínas, estas naranjas, que se llaman histonas. Las histonas, que hay de varios tipos, no me importa, engloban el ácido nucleico. ¿Se acuerdan que es una doble hélice? De alrededor de 2 nanómetros. Entonces, el ácido nucleico, dicen algunos, a mí me lo han dicho a veces, que no sé cuán verdad es, que cada núcleo de mis células tiene 2 metros de ADN. Entonces, eso dicen. Si yo pudiera poner todas las hebras de ADN que vienen de mi papá y de mi mamá, ¿sí? Una al lado de la otra tendría 2 metros de ADN. No sé si es verdad, pero sin lugar a dudas hay mucho ADN en las células. Y para que entre adentro de esos núcleos tan pequeñitos, ¿sí? se enrollan a proteínas. Y ese enrollamiento puede ser mucho o poco. Obviamente, cuanto más lo enrollo, más difícil es leerlo. Por lo tanto, cuando un núcleo está muy oscuro, significa que está toda la cromatina como condensada, apretada. Como no la estoy usando mucho, está, para que no ocupe espacio ni que sea débil, está como protegida por las histonas. Cuando la cromatina se usa, las histonas se empiezan a separar un poco y se pueden ver mejor el ADN y leer el ADN, ¿no? Para sacar información. Obviamente el momento de máxima condensación de la cromatina es la formación de cromosomas, que es esto que se ve acá abajo. Esas hebras que están dobles ya, porque me voy a dividir, encima ya normalmente tengo mucho ADN, pero pensá que cada vez que me voy a dividir por meiosis, duplico el ADN. Vos pensás que en una meiosis, ¿no? Tengo que hacer ADN también para mamá y para papá, para vos y cualquier cosa. Tengo que hacer cualquier cosa, acabo de decir. Cualquiera, esperen que me corrijo. Ahí va, ahí está. Ahí va. No, toma Hernán, se te cayó. Sí, se me cayó el cerebro ahí. Bueno, acá estoy. Perdón, no sé, cualquier cosa estoy diciendo. Vamos de vuelta. Cada vez que una célula se duplica, tanto por mitosis como por meiosis, tiene que duplicar su contenido de ADN para que sus células hijas, 2 por mitosis, 4 por meiosis,
tengan, sobre todo, vamos a la mitosis, que es lo más común, el mismo cantidad de ADN que la célula madre. Acá se me cortó la grabación, acá estoy de vuelta. Bueno, les estaba contando que cada vez que la célula se va a dividir por mitosis o por meiosis, ¿sí?, tiene que duplicar su ADN. Entonces, ¿a dónde quería llegar con esto? Cuando la célula vive normalmente, que no se está dividiendo, esa parte de su vida recibe el nombre de interfase. Claro, se llama interfase porque es una fase intermedia entre la división. Hay células que no se dividen nunca, ¿eh? Por ejemplo, la mayor parte de mis neuronas no se dividen nunca. Las células del hígado no se dividen en general, salvo que lo lesiones. El músculo tiene muy poca división. El resto de las células se divide por mitosis, para repararse, para generar nuevas células. Entonces, mientras no se está dividiendo, vive en interfase. En general, una célula, cuando funciona en tu cuerpo, está en interfase. ¿Por qué? Porque solo en interfase se puede leer el material genético. ¿Por qué? Recuerden que una célula, entonces, en su núcleo tenía la cromatina, que la cromatina era el ADN más proteínas que lo empaquetaban. Ahora van a ver que ese empaquetamiento puede ser mucho, un poquito vinimos diciendo, o poco, y si es poco, permite que lo puedas leer, porque si está muy empaquetado el ADN, ¿cómo lo lees para sacar la información de los genes? ¿Me siguen? Entonces, si una célula se va a dividir, además duplica su ADN para que sus dos células hijas sean parecidas. Nunca son exactamente iguales, ya se los dije. Entonces, la cantidad de ADN que hay acá tendría que ser igual acá y acá. Por lo tanto, para que sea igual en dos células, tengo que duplicarlas. Entonces, imagínate, si normalmente dentro de una célula tengo mucho ADN, imagínate cuando se va a dividir. El doble. ¡Wow! ¿Cómo entra? Entonces, cuando está en interfase, el ADN no forma cromosomas. En cambio, cuando la célula duplica su ADN para dividirse, lo condensa aún más. Es impresionante cómo lo condensa y forma los cromosomas, que tienen esa forma de X. Entonces, si esta célula se fuera a dividir, la membrana nuclear desaparece y la cromatina se condensa formando cromosomas. Los famosos 46 pares de cromosomas que han escuchado en alguna clase. Ahora, si la célula no está en división y está en interfase, su núcleo tiene en su interior cromatina. ¿Se entiende la diferencia entre cromosomas y cromatina? ¿Cuándo hay cromosomas? Cuando la célula está en división. Tanto de mitosis como meiosis, porque para las dos necesita duplicar su ADN. Cuando la célula no está en mitosis ni meiosis, está en interfase, el ADN forma cromatina. Y no está duplicado. Queda hasta ahí. Esto es muy importante. Entonces, volvamos a lo que muestra esta imagen. Lamentablemente, ya aprenderé a filmar mejor, pero vieron que continuamente el video hace como... Claro, porque me trata de hacer foco en la cara y de golpe hace foco acá, como que el celular está confuso. Pero no lo puedo evitar, estuve recién tocando a ver si lo podía sacar y no pude. Espero que no sea muy molesto. Entonces, acá tienen el ADN, la doble hélice de ADN clásica que deben haber visto en el colegio, ¿no? El ADN se empieza a empaquetar con las histonas, que son estas proteínas que lo empaquetan, ven que dan vueltas y lo empaquetan. Incluso se puede empaquetar aún más, sobre todo si esta parte del ADN no estás usando, para que no ocupe espacio, se empaqueta aún más. O sea, la cromatina puede estar poco empaquetada o muy empaquetada. O por sectores, por ejemplo. ¿Estamos? ¿Sí? Y a su vez, la duplicación celular, en la mitosis o en la meiosis, se empaqueta aún más formando cromosomas. Cuando una célula tiene cromosomas, significa que se está dividiendo. Cuando una célula está en interfase haciendo su vida, tiene cromatina. ¿Estamos hasta ahí? Espero que haya quedado muy claro. Y acá ven un poquito, qué bárbaro. Miren, a mí me gusta siempre buscar en internet imágenes didácticas.
Acá tienen el ADN como doble hélice, que acá se ve como una piolita. Y acá tienen cómo se enrollan las histonas, cómo, ¿sí?, forman lo que se llaman nucleosomas, o sea, esta estructura de la histona con el ADN girando sobre la histona se llama nucleosomas, y cada uno de estos nucleosomas se puede ir cada vez agregando más. Y vamos a ver que esto un poquito, esto es casi imposible de leer. Imagínate que acá tengo un gen. ¿Cómo me meto ahí para leerlo? Está tan compactado que no lo puedo leer. Acá sí. Acá puedo entrar a leerlo. En cambio acá, ¿cómo me meto? Vamos a ver que cuando la cromatina está muy condensada, se llama heterocromatina. Yo igual se los pongo acá abajo. Y cuando el ADN no está tan compactado, está con histonas, pero permite ser leído, se llama eucromatina. Que es la cromatina funcional, que es la cromatina que se puede leer. Esta cromatina no se puede leer. Entonces, cuanto más eucromatina tenga, más ocupa, más grande es el núcleo. Cuanto más heterocromatina, más compactado, más chico es el núcleo. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Vamos a verlo juntos. Qué bueno que está. O sea, la cromatina que no es activa, ¿cómo se llama? Heterocromatina. La cromatina que es activa se llama eucromatina. Entonces, heterocromatina sería acá, eucromatina sería acá. ¿Y cómo se ve en la microscopía electrónica? Y a veces en la óptica también, pero sobre todo en la electrónica. Todo esto es el núcleo, bueno, las zonas bien oscuras, que en la microscopía electrónica se llaman electrodensas, porque son densas al electrón. Cuando el electrón cae por la columna del microscopio electrónico no puede pasar. Por eso no da luz y no se ve en la imagen. Esto es oscuridad. No pasó el electrón en la columna del microscopio electrónico, que algo vieron en las teóricas de cómo funciona un microscopio electrónico. Entonces, estas son regiones muy electrodensas formadas por heterocromatina. Y estas regiones que son electrolúcidas, o sea que se llama lo contrario, electrón denso cuando son oscuras, electrón lúcido, como con luz, cuando ¿sí?, son claras. Entonces, esto es eucromatina y esto es heterocromatina. Quizás esta región sea cuando es eucromatina y esta es cuando es heterocromatina. ¿Estamos? Igual, en realidad no están así porque todavía esta se puede leer. Aparentemente, la heterocromatina es aún más condensado que esto. Pero a mí no me importa si es de 10, de 30, obviamente. Lo que sí me importa que un alumno sepa y una alumna es que la eucromatina es la cromatina que se lee, la heterocromatina es la que no se puede leer. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, por ejemplo, juntos. ¿Cuál de estos 4 núcleos que se ven al microscopio electrónico es el más activo? Fíjense que no están respetadas las proporciones. Esta imagen está mal hecha, porque en realidad esta foto tendría que ser así de grande. Porque este es el núcleo más claro, por lo tanto es el más grande. Este es un núcleo eucromático. Este es un núcleo que tiene un poquito de eucromatina y bastante heterocromatina. Es un núcleo activo, pero intermedio. Este ya es un núcleo poco activo, muy heterocromático. Este también es un núcleo que es bastante activo. ¿Queda claro? Según el color del núcleo vas a poder decidir si la célula está activa o no. Y eso también se puede ver al microscopio óptico. Fíjense estas células del tejido conectivo. Acá tenés la célula, las 3 regiones. La membrana, donde estaría la membrana, que no se ve, el citoplasma y el núcleo. Fíjense, acá hay otra célula. Miren el tamaño de este núcleo. Qué enorme, tiene otra forma incluso. Este núcleo es más eucromático que este. Parece que esta célula fuera más activa que esta. Y acá ven cómo se está muriendo una célula. Es la misma célula que está muriendo. Me encantó la imagen. Está muriendo por lo que llama una muerte celular programada, por apoptosis, ¿sí? En donde, acá está la célula activa, miren qué enorme el núcleo, qué claro, con un nucleolo. Y acá empieza a morir su núcleo. Fíjense que el núcleo se achica. Se está haciendo cada vez más heterocromático, más oscuro. Acá ni se ve, hasta que la célula se fragmenta, muere. Y acá ven otra imagen que está espectacular, en donde se ven núcleos funcionales
con eucromatina, se llega a ver más claro el núcleo, lo que vamos a ver dentro de un ratito que se llama basófilo, porque atrae más hematoxilina o no. Pero fíjense que estas células ya están muriendo, están empezando a morir. Miren qué oscuros son los núcleos. Estas son células que están empezando a morir o por necrosis o por apoptosis, que son los dos tipos de muertes que podés tener en los tejidos, que ya verán en alguna de las clases. Entonces, miren, esto es una microscopía electrónica, cuesta porque son imágenes complejas todavía para ustedes, pero acá hay una célula con su citoplasma y su núcleo, y acá está el núcleo, ¿ven? Acá hay otra célula que es difícil ver el límite, pero miren qué bien que se ve el núcleo con heterocromatina y eucromatina. Y acá hay una célula pobrecita que está recontra muriéndose, miren lo que es. Miren su núcleo, totalmente oscuro, totalmente lo que se llama pignótico, un nombre horrible, pero un núcleo así se llama pignótico. Es un núcleo que está, de una célula que está muriendo. La cromatina está tan condensada, tan como que se está destruyendo ya. Eso es una célula en plena muerte. Entonces, cuanto más oscuro y más chiquito sea el núcleo, más te está diciendo que la célula está muriendo. Entonces, miren de vuelta esta imagen, qué buena que está. Estas son células en mitosis. Entonces, tengo la célula en la interfase, un dibujito y la imagen al microscopio, se ve la cromatina. Y cómo la cromatina se empieza cada vez a condensar más. Empezó la mitosis, hasta que se forman los cromosomas. Los cromosomas después se alinean, se van hacia la anafase, hacia los costados, y luego de la duplicación la célula vuelve a estar en interfase con cromatina. Acá hay cromosomas y acá hay cromatina. Cromatina, cromosomas. Miren la microscopía electrónica, qué buena que está de una célula en mitosis. Miren, se ve todo, fíjense, por ejemplo, ¿ven la membrana nuclear? Desaparece porque en realidad vos tenés que llevar los cromosomas a cada lado y hacer dos células. Por lo tanto, la membrana del núcleo molestaría. Y además no hay que proteger el ADN ahora porque en realidad no lo estás usando. Porque está tan condensado que una célula cuando se está dividiendo no funciona. No hace cosas. O sea, hizo todo lo que necesitaba antes de dividirse. Entonces, acá ves la célula, no se ve mucho la membrana, pero estaría por acá, la membrana plasmática. Se ve el citoplasma, no se ve los límites del núcleo, y se ve que todo el citoplasma ya tiene cromosomas, que son estos, ¿ven? Ahí se ven un poquito estas rayitas que ya vamos a ver, que son los microtúbulos, que van a llevar los cromosomas para cada lado. Eso es una célula en mitosis, mirá qué bien que se ve, no hay cromatina, hay cromosomas. Y esta otra imagen, acá tenés el dibujito de lo que está pasando ahí, y acá tenés otra célula que también está en mitosis. Ahí se ven los cromosomas, el citoplasma, no se ve el núcleo. En cambio, estas otras células de los costados tienen cromatina, tienen membrana nuclear, tienen núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Para ir terminando esta primera parte, que se hizo larga, casi va a ser 1 hora, pero después lo otro es más fácil, más rápido. Lo que estamos viendo acá es el famoso nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? Muy bien. Puede ser considerado una organela, si quieren, pero en realidad a veces los núcleos en su interior tienen regiones que se tiñen mucho al electrónico y al óptico, que se llaman nucleolos. En el fondo, se ven al óptico, ¿se acuerdan que yo les mostré esta neurona? Acá está el núcleo, y acá se veía el núcleo, el nucleolo. Esta es la microscopía electrónica, el núcleo, y acá ves el nucleolo. Esto oscuro, ¿qué sería de acá? Heterocromatina, que es lo blanco, lo más clarito, que es menos oscuro, eucromatina. Todo esto es eucromatina, heterocromatina, y esta estructura ligeramente redonda es el nucleolo. Pueden ser de 1 o 2 micrones de tamaño, pero ¿cuál es la gran función? Ahí se están formando los ribosomas. Ahí se está juntando lo que se llama el ARN que forma los ribosomas, el ARN ribosomal. Es como que ahí abajo, donde está el nucleolo, están los genes para hacer ribosomas. Entonces, las subunidades de los ribosomas, ¿sí? No importa cuál, se están empezando a juntar en el nucleolo. O sea, el nucleolo es el lugar
donde se forman algunos de los componentes de los ribosomas, que ya lo vamos a ver que es una organela fundamental que vamos a ver en el citoplasma. O sea, se forman acá y luego estas subunidades van a salir por los poros nucleares al citoplasma. O sea, ¿qué es el nucleolo? El lugar donde formo algunas de las partes, no todas, de los ribosomas. Que va a ser una organela no membranosa que vamos a ver en el citoplasma. Cuando hay nucleolo, me está diciendo que estoy produciendo ribosomas. Me está diciendo que la célula tiene mucha síntesis de proteínas, porque vamos a ver que el ribosoma, si querés no lo anotes, pero empezá a grabarlo, es el lugar donde puedo leer el ARN mensajero para la síntesis de proteínas para la célula. Por lo tanto, cuando una célula tiene mucha síntesis de proteínas, tiene nucleolo. Hay células que no tienen nucleolo, porque no tienen tanta síntesis de proteínas. Como necesito muchos ribosomas, aparece el nucleolo. Pero revuelta, no todas las células tienen nucleolo. Incluso algunas células pueden tener más de un nucleolo. Hay neuronas que tienen más de un nucleolo, sobre todo en el sistema nervioso periférico. Entonces, terminamos. Antes de terminar núcleo, quiero agregar un tema que ya vimos cuando vimos coloración. ¿Te acuerdan que hablamos de la hematoxilina y la evosina? Que es una de las tinciones más usadas en la microscopía óptica y en la patología. Fíjense qué bien que se ven estas células y sus núcleos. El núcleo se tiñe de color violeta. La hematoxilina es de color violeta. Y cuando uno ve la química de la hematoxilina, que es una cosa bastante compleja, la hematoxilina viene de una planta mexicana, del palo campeche, la molécula de hematoxilina con un tratamiento especial adquiere carga positiva. O sea, si yo pudiera ver la molécula de hematoxilina, ¿sí? Imagínate que todo esto es la molécula de hematoxilina. ¿Sí? Si yo la pudiera ver, tiene cargas positivas. Por eso se dice que es básica. Por lo tanto, las estructuras de la célula o de la matriz que agarran la hematoxilina se dice que son basófilas. Vení, basófila. Quiero la hematoxilina. Como es básica, es basófila. También se le podría decir hematoxilófila, pero es un término horrible. ¿Sí? Hematoxilófilas, horrible, no se usa. En cambio, se dice que las estructuras de la célula de la matriz que atraen la hematoxilina son basófilas. Vamos, ya lo debes haber escuchado, pero a mí me gusta repetir. ¿Y cuáles son los grupos fosfatos del ADN? ¿Por qué el núcleo es basófilo? ¿Por qué el núcleo atrapa la hematoxilina? ¿Por qué la atrae? Y debe tener cargas negativas. Porque si ella es positiva, lo positivo atrae lo negativo. Eso pasa a veces en las parejas también. Bueno, entonces, la hematoxilina es positiva, entonces se siente atraída por cargas negativas. ¿Estamos? ¿Y qué hay en el núcleo que atrae tanto la hematoxilina? Miren qué impresionante. Grupos fosfatos del ADN. Yo te pido que repases un poco biomoléculas y que veas cómo era el ADN. El ADN está lleno de grupos fosfatos, que acá están en amarillo. Estos grupos fosfatos tienen cargas negativas. Así se escriben los PO4-. ¿Sí? Los oxígenos que forman esta parte del ADN son muy negativos y eso atrae la hematoxilina. Por eso se dice que el núcleo es basófilo. Cuanto más basófilo, más oscuro, menos activo. Cuanto menos basófilo el núcleo, más eucromatina, más activo. ¿Te acuerdas? Cuanto más oscuro, más teñido, más apretada está la cromatina, más apretada están las moléculas, más oscuro es el núcleo. Cuanto menos condensada está la cromatina, menos oscuro es el núcleo, más funcional, más grande y más claro. Entonces, por eso el núcleo es basófilo, atrae lo básico, atrae la hematoxilina. Y ahora sí, terminamos esta primera parte. A descansar, porque ahora nos vamos a meter adentro de la célula. Ya terminamos con el núcleo, repasamos, el núcleo es el lugar donde cuido el ADN lo enrollo formando cromatina, la cromatina puede estar muy enrollada, heterocromatina, poco enrollada, eucromatina. La eucromatina es la que uso para leer. ¿Estamos? Cuanto más genes leo, más eucromatina tengo, más desenrollada, más grande es el núcleo. Cuanto menos cromatina uso, más condensada está, heterocromatina, el núcleo es más pequeño. Y acá vemos el núcleo, para comunicarse con la célula tiene poros nucleares, tiene doble membrana, que es una continuidad del retículo rugoso. ¿Estamos?
El núcleo puede estar en interfase y tener cromatina, o puede estar en división y tener cromosomas. ¿Mm? Y ahora sí, nos vamos a meter a la otra gran región espectacular que necesita del núcleo que le da las órdenes, que es el citoplasma. Ahí vamos a encontrar organelas, vamos a encontrar productos de depósito que se llaman inclusiones. Tranquilo porque ahora lo vamos a repetir. Y la matriz citoplasmática, el líquido por donde nos vamos a mover hacia el núcleo, hacia la membrana. Eso va a ser la matriz citoplasmática o intracelular, para no confundirla con la matriz extracelular. Bueno, nos vamos a descansar. Yo voy a tomar algo de agüita, voy al baño. Nos vemos en un ratito. Cuídense, no salgan, ¿eh? Chau.